Un gusto en saludarles amigos, les habla Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca de la irrigación de la pared torácica. ¿Ok? La pared torácica está irrigada por cuatro grandes arterias o cuatro grandes grupos de arterias que son las arterias mamarias internas, las arterias intercostales superiores, las arterias intercostales posteriores y las arterias subcostales. Después de hablar de la irrigación, nos iremos al drenaje venoso, que el tórax está drenado por venas que tienen los mismos nombres realmente que las arterias. Entonces, antes que nada, los invito, los exhorto a que se suscriban a mi canal, es muy rápido. Aquí en la esquina inferior derecha le dan clic y le dan a suscribir, ¿ok? Para que puedan tener acceso al resto de mis videos. Entonces, la irrigación del tórax, vamos a comenzar primero con una de las arterias más importantes, que es la arteria mamaria interna. Y luego les hablaré del otro grupo de tres arterias. Entonces, esa arteria mamaria interna la van a encontrar en muchos textos con el nombre de arteria torácica interna. Es lo mismo. Entonces, les recuerdo que la arteria mamaria interna era rama de la subclavia, específicamente de la primera porción de la arteria subclavia. De hecho, era la única rama de la subclavia que agarraba hacia abajo, porque el resto de las ramas de la subclavia o agarraban hacia posterior o agarraban hacia arriba. Entonces, vean que ella nace en el mismo nivel del tronco tiroviscérvico escapular, solamente que el tronco, como les digo, agarra hacia arriba y la arteria mamaria interna agarra hacia abajo. Esta arteria en su inicio es cruzada por este gran nervio, que es el famoso nervio frénico, que lo cruza en sentido anterior. Entonces, esta arteria mamaria interna en su descenso descansa sobre la cúpula pleural y luego se pone por delante de la pleura parietal costal y entre lo que es los cartílagos costales. Llega a un nivel en donde ella se pone por delante del músculo transverso del tórax, también llamado triangular del esternón, y en este punto queda separado de la pleura parietal justamente por este músculo. Hasta que ella llega al sexto, algunos autores dicen que llega al séptimo, pero la mayoría coinciden que llega al sexto espacio intercostal y se divide en sus dos ramas terminales. Una rama medial, que vamos a llamar arteria epigástrica superior o arteria abdominal superior, y una rama lateral, que sería la arteria musculofrénica, ¿ok? O arteria diafragmática, pero el nombre más claro es arteria musculofrénica, es el nombre más anatómico. Entonces, esta arteria mamaria interna va a dar varias ramas durante su recorrido. Una de las primeras que va a dar es la arteria pericardiofrénica. ¿Sí? Al darle el nombre de pericardiofrénica, ya ustedes se imaginarán cuál es el recorrido de esa arteria. Pues esta arteria pericardiofrénica acompaña, es fácil el recorrido porque acompaña el nervio frénico, rama del plexo cervical profundo, durante su recorrido y se encarga entonces de darle irrigación a lo que es el pericardio, ¿ok? Y a lo que es la pleura parietal, porque ella se mete entre la pleura y el pericardio hasta que llega al diafragma, a quien también irriga. Por eso es que llamamos arteria pericardiofrénica. Es la primera rama que vamos a ver de la mamaria interna. Luego viene, y en cada uno de los espacios intercostales, como les dije que ella se acaba en el sexto espacio intercostal, se supone entonces que ella va a cubrirme 6 espacios intercostales. En cada uno de esos espacios intercostales va a darme dos ramas. Una rama superior y otra rama inferior. Entonces a esta rama la vamos a llamar arterias intercostales anteriores. Es muy importante el apellido de anterior para diferenciarlo de otras arterias que se parecen mucho. Entonces ya saben, en cada espacio intercostal da una arteria intercostal antero-superior y una arteria intercostal antero-inferior. Además de eso, vamos a ver que en cada uno de esos 6 espacios intercostales da unas ramas que en vez de agarrar hacia los espacios intercostales, agarra y perfora hacia adelante. Esas son las famosas ramas perforantes anteriores. Igualmente, como ya está nada más en 6 espacios intercostales, va a dar solamente 6 ramas perforantes anteriores. ¿Ok? Y por último, sus dos ramas terminales. Terminales porque hasta ahí se acaba, llega la arteria y ahí se acaba. Que ya les dije que son la arteria epigástrica superior, que es más medial, y que se anastomosa con la arteria epigástrica inferior, que es una rama de la ilíaca externa. Y su última terminal es la que agarra hacia externo, es decir, hacia el lateral, que es la arteria musculofrénica, que también se anastomosa con la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es rama también de la ilíaca externa, de manera que las dos ramas de la mamaria interna se anastomosan con ramas de la arteria ilíaca externa. Ahora, esta arteria musculofrénica es muy importante porque muchos autores consideran que ella es continuación de la mamaria interna, porque los lugares que ella irriga son los mismos que irriga la mamaria interna.
Si les acabo de decir que la mamaria interna llega hasta el sexto espacio intercostal, de ahí en adelante, quien me va a dar las ramas intercostales anteriores y las ramas perforantes anteriores va a ser la musculofrénica. Entonces ella va a dar las intercostales anteriores del séptimo, octavo y noveno espacio intercostal y me va a dar las perforantes anteriores del séptimo, octavo y noveno espacio intercostal. ¿Okay? Muy fácil esa arteria musculofrénica. Hace lo mismo que hace entonces la mamaria interna. Ahora bien, veamos esta imagen. Aquí está seccionada la arteria mamaria interna y esta arteria, que es su primera rama, que acompaña, vean bien, al nervio frénico, sería entonces la arteria pericardiofrénica, como les dije ahorita. Esta visión posterior de la pared anterior del tórax, vemos aquí la pericardiofrénica cortada acompañada con el nervio frénico y vean ustedes cómo en cada uno de los espacios intercostales da un intercostal anterosuperior y un intercostal anteroinferior hasta que llega al sexto, y quien suple esa función de dar las intercostales anteriores es la musculofrénica, que es su rama más externa. Esta que ven aquí sería la arteria epigástrica superior. Entonces esa es la irrigación de la parte anterior del tórax. Vamos ahora con la parte posterior. Algo que se me olvidó decirles es que estas perforantes anteriores, específicamente la del segundo, tercer y cuarto espacio intercostal, dan ramas para la mama. Indistintamente sea mujer o hombre, unas ramas mamarias son de estas perforantes anteriores, segunda, tercera y cuarta. ¿Ok? Ahora bien, vamos ahora con irrigación de la parte posterior del tórax, que esta sí es un poquitico más compleja. Vemos primero que en cada espacio intercostal va a haber una arteria intercostal posterior para diferenciarla de las anteriores que eran de la mamaria interna. Pero ¿qué pasa? Las primeras dos arterias intercostales posteriores, vean, la primera y la segunda, son ramas de esta arteria, que es la arteria intercostal superior. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde salió esa arteria intercostal superior? Tienen que recordar rápidamente, y los invito a ver mi video de la arteria subclavia, que la arteria subclavia en su segunda porción daba el tronco cérvico intercostal, que es este. Y este tronco cérvico intercostal se subdividía en dos ramas. Una rama que agarraba hacia el cuello, que era la arteria cervical profunda, y una rama que venía hacia el tórax, que era la intercostal superior. Y esa arteria intercostal superior se subdivide en dos, algunos autores dicen tres, pero la mayoría dicen dos, que son las dos primeras arterias intercostales posteriores. ¿Ok? La primera y la segunda. Eso ocurre tanto el lado derecho del cuerpo como el lado izquierdo. Ahora bien, desde el tercer espacio intercostal para abajo, recuerden que son 11 espacios intercostales, son 11 porque hay 11 espacios entre las 12 costillas, a pesar de que son 12 costillas, son 11 espacios intercostales. Entonces vean ustedes, desde el tercer espacio intercostal hasta el 11, que es el último, todas las arterias intercostales posteriores, que son 9 en total, si cuentan desde la tercera hasta la 11 son 9, son ramas directas ¿de quién? De la aorta torácica, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora bien, ¿cómo es la anatomía de esas arterias intercostales posteriores? Fíjense ustedes, como la aorta torácica está más del lado izquierdo del cuerpo, entonces es fácil inferir que las arterias intercostales posteriores del lado derecho tienen que ser más largas, tienen que ser más largas porque tienen que hacer un recorrido más largo. Entonces fíjense ustedes, indistintamente el lado del cuerpo que sean, cada arteria intercostal posterior va a dar una rama dorsal y una rama ventral. Oigan bien, la rama ventral va a ser la propia arteria intercostal posterior, pero la rama dorsal se subdivide a su vez en dos. Da una rama que va hacia la médula espinal, que la vamos a denominar rama espinal, y una rama que va hacia la musculatura del dorso, que vamos a llamar rama muscular. Ahora, a su vez, se complica un poquitico más porque esta rama muscular da una rama cutánea medial o cutánea interna, que es esta, y una rama externa. Les repito, cada intercostal posterior da una ventral y una dorsal. La dorsal a su vez da la espinal y la muscular a su vez se divide en cutánea interna y en cutánea interna y en rama externa, que es una rama muscular, no es cutánea la externa. La interna es la que es cutánea. Ahora bien, cada una de estas arterias intercostales posteriores, específicamente la rama ventral, que les dije que es la propia arteria intercostal posterior, va a darme una rama colateral. Ustedes dirán, este carajo se inventa broma. Bueno, pero vean bien, esta rama colateral es esta que va hacia abajo. ¿Por qué es importante esa rama colateral? Porque ustedes se acuerdan que la intercostal anterior da una rama superior y una rama inferior. La intercostal anterior. Bueno, la rama superior de la arteria intercostal anterior se anastomosa, vean bien, con la propia arteria intercostal posterior. Vean cómo se anastomosa, con una sola unidad. Pero la arteria
disculpen allí, la arteria intercostal anterior, rama inferior, se anastomosa ¿con quién? Con la colateral de la intercostal posterior. Entonces ya saben, la colateral de la intercostal posterior, que es la que agarra hacia abajo, se anastomosa con la inferior de la intercostal anterior. ¿Ok? Entonces hacen una sola unidad a lo largo de todo ese espacio intercostal. Además de esto, la propia arteria intercostal posterior, que recuerden que es la rama superior, da una rama cutánea lateral que irriga la piel y los músculos en la parte lateral de la pared torácica. Muy importante. Ahora bien, existe otra arteria que es la arteria subcostal. La arteria subcostal es la misma duodécima arteria intercostal posterior, solamente que no la podemos llamar intercostal porque debajo de la duodécima costilla sale la arteria, que es esta que ustedes ven aquí, pero no pasa entre un espacio intercostal. Entonces, teóricamente, anatómicamente, no la podemos llamar intercostal, la vamos a llamar subcostal. Lo mismo ocurre para el 12º nervio y para el 11º nervio, y para la 12ª vena, perdón. La llamamos vena subcostal, el nervio subcostal, y en este caso, arteria subcostal. No es más que la misma duodécima. Ahora, algo muy importante que aquí tengo que devolverme, ocurre con las arterias bronquiales. Rápidamente, de todas maneras, esta es una clase de bronquios, pero tengo que recordarles esto de una vez. Existen 3 arterias bronquiales, 2 arterias bronquiales izquierdas, oigan bien, son 3, 2 de esas 3 son izquierdas y son ramas directas de la aorta torácica, y existe una sola arteria bronquial derecha. Ustedes dirán, pero ¿por qué me lo estás diciendo ahorita en irrigación del tórax? Porque esa arteria bronquial derecha, que es única, es rama de la tercera arteria intercostal posterior derecha. No se les olvide. La tercera arteria intercostal posterior derecha es rama de la aorta, como les dije, la tercera. Y de esa tercera arteria intercostal posterior derecha sale la rama bronquial derecha. Entonces eso es importante que no lo olviden. Con el drenaje venoso es mucho más fácil porque las venas tienen los mismos nombres que las arterias. Se complica un poquitico en la parte posterior, pero en la parte anterior básicamente es lo mismo. Tenemos las venas intercostales anteriores que se unen y forman venas satélites, y esas venas satélites me conforman a la vena mamaria interna. ¿Dónde va a drenar esa vena mamaria interna? Que también la pueden llamar vena torácica interna. Ella drena directamente en los troncos venosos brachiocefálicos, que también se le llaman venas innominadas, pero son los mismos troncos venosos brachiocefálicos. Allí drena en la vena mamaria interna. ¿Ok? Vamos ahora a la parte posterior, que es un poquitico más complicada, y aquí sí necesito que presten atención porque varía un poco el lado derecho del cuerpo al lado izquierdo. Vamos a empezar con el lado derecho del cuerpo. Del lado derecho del cuerpo vamos a tener también, ¿se acuerdan que habían arterias intercostales superiores? También hay venas intercostales superiores. ¿Cuál es la diferencia? Que la vena intercostal superior derecha, vean bien, la vena intercostal superior derecha drena los 3 o 4, pero la mayoría de los libros dicen que son los 3 espacios intercostales superiores del lado derecho. A pesar de que la arteria ocupa 2 espacios, la vena drena 3 espacios o hasta 4. Y forman esas 4 venas intercostales o 3 venas intercostales más superiores del lado derecho, me conforman a la vena intercostal superior derecha. Y vean que esta vena intercostal superior derecha, ¿dónde está drenando? En la famosa vena ácigos. Eso ocurre del lado derecho. Pero ¿qué pasa en el lado izquierdo? Igualmente, los espacios intercostales superiores izquierdos, los primeros 3 o los primeros 4, van a conformarme a esta vena, que es la vena intercostal superior izquierda. La diferencia va a ser que la vena intercostal superior izquierda drena directamente en las venas brachiocefálicas, a diferencia de la derecha, que drenaba en la ácido. Entonces esa diferencia entre ese drenaje es importante, pero aún siguen las variaciones. El resto de las venas las vamos a denominar venas intercostales posteriores, que van a ser los espacios intercostales que están más hacia abajo. Ahora, esas venas intercostales posteriores drenan, oigan bien, las del lado derecho del cuerpo directamente en la vena ácido, directamente allí. Pero la del lado izquierdo es distinto. ¿Por qué? Oigan bien, la del cuarto, suponiendo que esta llega hasta el tercero, la del cuarto, quinto, sexto y hasta séptimo espacio intercostal izquierdo, forman a esta gran vena que ven aquí, que es la vena hemiácigos accesorio. De todas maneras, en la otra imagen la vamos a entender mejor. Mientras que los espacios intercostales más inferiores del lado izquierdo, hablamos del octavo hacia abajo hasta el 11º, recuerden que son 11 espacios intercostales, me conforman a la vena hemiácigo. Entonces ya saben, la de arriba es hemiácigos accesoria y la de abajo es hemiácigo. Entonces, vean esta imagen del lado derecho, aquí está la vena intercostal superior derecha drenando en la ácigos, ¿okay? Y la ácigos drenando a su vez en la vena cava superior. En otro video les explicaré la vena ácigo. Mientras que el resto de los espacios intercostales del lado derecho drenan directamente en la ácigos. Mientras que del lado izquierdo, vean que todos los espacios intercostales superiores
forman la vena intercostal superior izquierda y esa vena intercostal superior izquierda drena en la vena brachiocefálica izquierda, mientras que el resto me conforman a la vena hemiásicos accesoria y las más inferiores a la vena hemiásico. Entonces vean esta imagen. Aquí se ven las dos intercostales superiores, ya les expliqué que la del lado derecho drenando en la ácico y la del lado izquierdo en la vena brachiocefálica. Vean que los espacios intercostales medios, hablamos del cuarto al séptimo más o menos, conforman a la vena hemiásicos accesoria y esa hemiásicos accesoria puede hacer dos cosas, o cruza la línea media y drena en la ácico o simplemente se une a la que está abajo, que es la vena hemiásico. Pero lo más común es que ella cruce la línea media y drene directamente en la ácico, mientras que los espacios intercostales más inferiores conforman a la vena hemiásicos y ella sí siempre cruza la línea media para drenar el ácido. Entonces vean que el drenaje venoso de la parte posterior del tórax es un poco complicado. Y por último, esta última vena, como les dije, que está debajo de la duodécima costilla, le llamamos vena subcostal. ¿Ok? Ella ayuda a conformar, la del lado derecho me ayuda a conformar la ácido y la del lado izquierdo me ayuda a conformar a la vena hemiásica. Entonces, amigos, ese ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, darle like y compartirlo para que la información le llegue a muchas más personas. También me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su colaboración.